Hola, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá esta mañana. Interesante en que estamos con Magino Corporán, quien está a cargo del Consejo Nacional para el Tratamiento de las Discapacidades. Nosotros usualmente hablamos de personas discapacitadas, Magino, pero realmente la discapacitada es la sociedad. Así es. A mí me da la impresión de que hemos estado escurriendo el bulto por mucho tiempo, porque la discapacitada es la sociedad, no las personas. Y los que hemos estado en problemas para tratar la discapacidad de la sociedad somos nosotros, los responsables de hacer políticas y de vigilar cuál es el estado de los verdaderos derechos humanos, no aquí nada más, sino a nivel mundial, digamos. Este concepto, la discapacidad social, no individual, sino social, ¿lo han trabajado, lo han manejado ustedes? Esa es la perspectiva del abordaje en la sociedad, tal como tú lo dices, la que tiene discapacidad. Por eso ella esconde o quiere esconder la realidad. Es decir, encontramos familias que no trata como persona a sus hijos o a cualquier miembro. Por eso la expresión socorrida en encuestadores que encuentran, al preguntar cuántas personas viven en este hogar, expresiones como esta: 6 personas y un loco, 5 personas y un ciego. Entonces, eso te describe toda una estructura cultural, histórica, que hay para abordar la problemática de la discapacidad. Recuerda que hubo cultura que lo mataban, hubo cultura ya un poquito más flexible, lo arrojaban al río, como los romanos. En todo esto hay todo un complejo de creencias en esas culturas donde algunos pensaban que eran maldiciones de los dioses. ¿Ves? Es decir, la diferencia no ha sido asumida por la sociedad, la diversidad. Y además se mueve la sociedad en unos paradigmas de perfección, de belleza. Todo eso, toda esa visión, toda esa cultura tiene que ver con este tratamiento incorrecto que da la sociedad a las personas con discapacidad. Ha sido con el tiempo, a fuerza de grandes ejemplos, que la humanidad por lo menos ha tenido que reconocer que las personas están en condiciones de hacer aporte al desarrollo armónico de su entorno, no importa la condición. Y en el caso de Beethoven, entonces, que no hubo posibilidades de tener aquel empuje, aquel corazón, aquellos anhelos, y expresarlo aún cuando ya pierde la audición. Ni hablar del manco Lepanto, o sea, el que le faltara una mano no iba a detener su velocidad creativa y sus sueños. Y hoy tenemos, por ejemplo, a Hawking, el inglés, con una discapacidad severísima, y es un ejemplo hermoso de aporte a la humanidad. Un físico que está haciendo aporte importantísimo. Yo pienso que el primer aporte que nos hace es enseñarnos a desaprender y a cuestionarlo todo, porque de repente se están cayendo muchísimas hipótesis y tesis físicas con los aportes que hace este señor, además de ser un motivador impresionante. Entonces, esa es la realidad. Luego, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros decimos, la sociedad no puede seguir ocultando a la persona con discapacidad, no puede seguir odiándola, no puede seguir excluyéndola. Pero ese no puede es porque es un error incluso económico, material de la sociedad. O sea, como ya estamos en una cultura donde los derechos humanos han avanzado y no pueden matarlo físicamente, entonces hay que sostenerlo, hay que mantenerlo, tienen que vivir. Entonces, desde el punto de vista incluso material, económico, es un error de la sociedad impedir que las personas con discapacidad aporten sus riquezas, sus talentos.
dejar lo que sueñen, dejar lo que sean, para que aporten al desarrollo material. Yo no estoy hablando de la riqueza espiritual, yo no estoy hablando de toda la posibilidad de los talentos artísticos que han existido, cantera de personas con discapacidad, por ejemplo, que pintan con la boca y con los pies. Con los pies. Es decir, porque es que la grandeza humana, cuando se le permite ser, se expresa de mil maneras. O sea, es el corazón el que habla cuando te faltan algunos órganos. El corazón no para, y esa fuerza y esa gana de expresar y de ser no la detiene. A veces ni las crueldades de las sociedades la pueden detener. Imagino. Déjeme contarle algo a usted, a Ramón y a los dominicanos y las dominicanas. Ellos también tienen derecho, y no precisamente los genios, que los hay y siempre serán escasos, sino los más comunes ejemplos. Y este es un ejemplo importante. Salinas de Barahona, ellos también tienen derecho. Vamos a verlo. Mi hijo mayor tiene 23 años ya cumplido. Él es sordociego y él recorre casi gran parte del pueblo por sí solo. Algunas veces yo me sentí mal, me sentía que el mundo se me desmoronaba encima, porque él tenía siempre eso, que quería estudiar. Una vez me hizo comprarle un uniforme y traerlo a la escuela. En la escuela me lo rechazaron. Y fue muchas las lágrimas que él derramó y yo también, porque él tenía ese deseo de estudiar y no lo dejaron. Pero después encontré un buen samaritano, que era director de una pequeña escuela que queda del lado atrás del pueblo. Me dijo, mándamelo que yo lo recibo. Y él estuvo estudiando ahí hasta que perdió la visión. La doña María me dijo que la cogiera. Yo, de una manera sincera, lo tomé, lo eduqué y hasta el momento el niño hace las labores que tiene que hacer con sus limitaciones físicas. Él cocina, él cuela un café. Un señor que vende en el mercado, él se lo lleva, él le ayuda a vender, a empacar las cosas, se lo lleva para allá, para Angostura, a cultivar saladillo. Quiero escribir, quiero aprender a leer y a escribir, quiero estudiar. De lo único que él habla es de estudiar. Ya que nosotros sabemos, tenemos derecho a enseñarle a ellos para que ellos aprendan también. Y es una forma también de devolverle algo a la sociedad que tanto nos ha dado, porque somos parte de la misma y como personas sociales también debemos estar prestos a ser voluntarios, a colaborar para que el desarrollo nos llegue a todos. Porque ellos también tienen derecho para aprender a igual que nosotros. Me siento feliz porque hay algo que se puede realizar. Es una luz al final del túnel. Ese video es un testimonio impresionante de qué Dignidad. es lo que hay que hacer, de dignidad, Ahí cuánto puede la palabra hacer. dignidad es lo que expresa. Esa señora es una heroína. Esa señora tiene una dignidad. Son 5. Y estamos hablando, este chico, Luis, es sordo ciego. Y no nació sordociego. Y no nació sordo ciego. Y observa el afán de él por producir. Y se va a ser ayudante de un señor en el mercado.
y a cargar saco. Pero además, él es el mayor, y entonces como buen hijo mayor, tú le ves el afán protector por los otros hermanos. Si tú estás un rato con esta gente, tú sales, es decir, inspirado y comprometido a trabajar hasta que nos desangremos a favor de este pueblo. Porque cuánta dignidad. En una casita quemante por aquel sol, ya fue mejorada, de Salinas, en un entorno agreste, complicado además por todo esta situación de la minería y por todo este asunto también de implicaciones que hay en esa comunidad, donde parece que muchas familias se casan entre ellos, etcétera. Y tú sabes que esa comunidad tiene, además de tener un significativo número de personas con discapacidad, tiene también el asunto del hermafroditismo. Es una comunidad que llama a la ciencia y que a que se meta. Bueno, de hecho ha habido muchos intentos de investigación y que llama a que nos metamos a fondo para poder parar esta tendencia que dan allá. Pero es una familia, a mí cuando he tenido contacto con ellos, lo que me compromete al trabajo, ahí no se pide. El marido es sargento. Dignidad y consulta, imagino. Porque hay una estrechísima relación en estos casos entre pobreza y discapacidad. Sí, es una relación sumamente recíproca de aquí para allá y de allá para acá, en donde se tornan más vulnerables los pobres, en donde la falta de información desde el embarazo, en los primeros 5 años luego de nacido, que si la vacuna, la nutrición, se nos quedan mucho por falta de nutrientes, falta de vitaminas, de proteínas, de minerales, se nos quedan y después no pueden pasar de primero y segundo grado. Los maestros saben perfectamente esa cantidad de niños rezagados, y esas son las discapacidades invisibles. Por eso cuando afloran las cifras, Guillermo, entonces hay gente que dice, pero hay tanto, dejémonos de hipocresía. Sí, están invisibles y nos pasan por el lado. Se quedaron por falta de nutrientes, por falta de vitaminas. Y eso es un grupo. Pero población como la comunidad sorda de República Dominicana, esa por igual es una comunidad en donde convive en dos mundos separados. O sea, la comunicación es escasísima, ellos no se enteran de lo que está pasando, aun cuando vienen los ciclones, los terremotos. Afortunadamente, podemos hablar de cosas positivas, y es la idea. Viene el 3 de diciembre, y la idea es la siguiente: nosotros estamos ahora mismo en la ruta de la discapacidad, estamos en la ruta de los derechos humanos, que es el 10, y es el mejor momento para que sigamos entre todos visibilizando a la persona con discapacidad, para que efectivamente ellos puedan entonces articularse a los sistemas públicos. La mayor barrera que tienen ellos es la desinformación. Hay conquista, hay derechos alcanzados, y entonces ellos no saben cómo obtenerlo. Por ejemplo, muchos de ellos no saben que tienen el derecho al Seguro Nacional de Salud. Es impresionante. Entonces tú tienes que ayudarlo. Por eso nosotros tenemos un programa que se llama Saliendo del Escondite, que es el puente que hemos establecido entre las comunidades y las políticas del plan de gobierno del presidente Danilo Medina en materia de discapacidad. Y nos ha dado resultados, porque hemos ido visitando a los pueblos, por ejemplo, incluyendo Salinas, ahora estuvimos en Samaná, Miches, Montecristi, te estoy señalando pueblos lejanos. La estrategia que usamos fue venir de atrás para adelante, como el principio bíblico de que los últimos serán los primeros. Bueno, pues entonces lo aplicamos, porque como allá casi nunca llega nada, dijimos, bueno, vámonos primero a priorizar los que están más lejos. Que y son los más pobres también. Y son los más pobres. Y hemos dejado a Santo Domingo, Santiago, esta franja, para esta parte, para los 2 años siguientes.
Noticia buena, en la comunidad sorda, por ejemplo, hemos formado 35 intérpretes. Señores, no, es un país que no tiene intérprete para lograr realmente la vida comunicacional, la conexión de todos mundos, paralelos. Bueno, pues se acaban de certificar 35 en una alianza del CONADI, la Asociación de Intérpretes y la Asociación... Intérpretes son los que traducen al lenguaje de señas, lo que hablamos en el lenguaje convencional. Y lo que deben estar cuando hay tormenta, cuando hay ciclón, cuando hay desastre, son ellos los que deben estar en los medios de comunicación. Bueno, ustedes han visto efectivamente cómo en los discursos del señor presidente y en la noticia de DICON, felizmente, y vamos en una onda creciente de respeto a los derechos humanos de la persona con discapacidad auditiva. ¿Qué hay el día 3? El 3 es el Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad. En el país entero nosotros tenemos registrado 80 o 100 actividades. Es interesante lo que está pasando. Señalar una, por ejemplo, el Ministerio de Educación mandó a imprimir un brochure que hemos hecho que se llama Conociendo la Terminología Apropiada. Y el MINER lo imprimió para que llegue a toda la escuela, a las escuelas básicas. Es a través de la profesora Rita Ceballos. ¿Cómo se llama? Se llama Conociendo la Terminología Apropiada para referirse a la persona con discapacidad. Este brochure está circulando a nivel de muchas instituciones públicas y está llevando la reflexión por donde comenzamos, el tema del paradigma, de la cultura, llamarlo loco, tullío, inválido, especial, toda esa forma de llamarlo es el desprecio que llevamos adentro hacia ellos. Sencillamente nos delatamos. Nos delatamos, porque el lenguaje tiene esa fuerza. Entonces, este brochure es un instrumento liviano, lo que tiene incluso una propuesta aquí, a donde planteamos el uso correcto e incorrecto en paralelo. Esto va a permitir una reflexión importante en el país, ahora para este 3 de diciembre. Después, un acto importante lo vamos a tener en Mauricio Báez, el despacho de la primera dama y CONADIS, debidamente coordinado, donde van a participar, es una actividad ecuménica, donde van a participar las iglesias, el empresariado, el gobierno, y en donde vamos a tener la oportunidad de anunciar los compromisos de cada quien en relación a las necesidades de esta población. Eso va a ser el 3 de diciembre a las 8 de la mañana en el Mauricio Báez. Y ese va a ser un día muy lindo porque entonces después vamos a jugar en la cancha de Mauricio Báez un intercambio donde el equipo de baloncesto en silla de ruedas va a intercambiar con un equipo de personas que no tiene discapacidad. Hasta ahora se está pensando en las viejas glorias de Mauricio Báez versus el equipo, pero todo en silla de ruedas. La idea es que la persona que no tiene discapacidad se ponga por unos minutos en el lugar del que vive siempre en la silla, enfrentando las barreras, enfrentando la inaccesibilidad al trabajo, a la educación, a la recreación. Entonces, ese programa que se llama Atrévete a ponerte en mi lugar es otra de las vías, de la carretera que estamos aprovechando muy bien para sensibilizar a esta sociedad. El planteamiento es crear felicidad. Es un valor en CONADI la felicidad, la alegría. Atrévete a ponerte en mi lugar. Se llama la iniciativa. Sí, y la convocatoria es de que nos hemos apoyado mucho en el discurso de don Juan Bosch, 1961, cuando nos invitó a matar el miedo. Y nosotros estamos convocando a la sociedad que mate su miedo frente a la persona con discapacidad. Es el miedo a la diferencia. Y le estamos diciendo a la persona con discapacidad también que mate su resentimiento, porque puede ser entendible, pero en una obra de amor no puede haber ni odio ni resentimiento. Aquí es el perdón lo que nos lleva para que podamos avanzar hacia un país realmente feliz. Entonces la persona con discapacidad está en el derecho ahora de inspirar la sociedad. Por eso estamos haciendo mucha historia de vida, de todos estos casos bonitos, para que nos ayuden a inspirar. Desde ese punto de vista,
estamos planteando entonces una perspectiva de desarrollo, no de caridad. Le decimos a la sociedad, no promueva la caridad, que eso es peor que la discapacidad misma. Te equivocas si sigue promoviendo la caridad. La caridad es una discapacidad. Hombre, que expresa la enfermedad de la sociedad. La caridad. Imagino el CAI y el CONADIS. El CAI es ya una referencia incluso para otros países. Y ya se anuncia la terminación o la construcción del CAI en San Juan de la Maguana a propósito de una donación de Taiwán al despacho de la primera dama. Háblanos sobre el CAI, el concepto. Muy brevemente, porque ya hace rato que nos tienen Sí, puesta eso el es Ricardo. agua allí, ¿no? Mira, bueno, la expresión más alta de compromiso del presidente se expresa en que parte de la agenda de doña Cándida es la problemática de la discapacidad, asumida en los grupos más vulnerables. Fíjate que el enfoque de doña Cándida van hacia la discapacidad con parálisis cerebral. Estamos hablando de discapacidades que cuando llegan a un hogar lo estremece. Muy costoso, muy difícil. Estamos hablando de la discapacidad intelectual, es decir, síndrome de Down, autismo. Y estamos hablando de doña Cándida ha dado una señal importante en esta sociedad, porque es una discapacidad que no se menciona y la que todos le sacamos al cuerpo, que es la psicosocial. La psicosocial. ¿Cuál es eso? Vamos, la gente le llama loco, la gente le llama enfermedades mentales. Desadaptados. Y esa es abundante. Enfermo de los nervios. Sí, está presente en los núcleos familiares y tiene una razón social fundamentalmente. Hay un ejemplo cerca de acá que nosotros lo observábamos después de las quiebras de los bancos, después del desastre a este país, el impacto a la pobreza y a la clase media, cómo desde la Delgado aquí a la San Martín aumentó el número de personas que deambulaban. Así. Para poner el ejemplo de cómo la sociedad, esto se va creando con sus crueldades, estos impactando a la familia y se va dando entonces esta discapacidad psicosocial, pero que ha sido, bueno, tú recuerdas, incluso la historia misma de la psiquiatría, las barbaridades, Sí. que el abordaje que se le ha dado, que se le dio en una época. Después aquí nosotros tuvimos una experiencia muy linda con Jaime David Fernández Mirabal, que recuérdate que él desarrolló ese programa de incluir a los pacientes psicosociales a las comunidades. Y todavía él tiene criadores y sembradores allá en la comunidad de Salcedo. Pero es un tema tabú. Y me parece que doña Cándida, precisamente, uno de los temas, de los aportes que le está haciendo a esta sociedad, es que ha puesto en perspectiva, por Gualey, por aquí ya está desarrollando un centro de apoyo y de acogida a esa población que deambula, escondiendo y visibilizando un drama terrible de ellos, de su familia, de la sociedad. Gracias por estar aquí, imagino, incorporarnos. Quedan muchos temas ahí en el tintero, pero bueno, también tenemos días por ahí para esto. Yo me comprometo. Lo esperamos aquí, claro que sí. Mucho. Salga del escondite. Yo quiero salir del escondite. No se quede en el compromiso y venga por aquí a hablarnos sobre este tema fundamental. Gracias. En el que llevamos una agenda tan importante. Quédese usted ahí porque vamos a seguir conversando con gente muy interesante. Mi hijo mayor tiene 23 años ya cumplido. Él es sordociego y él recorre casi gran parte del pueblo por sí solo. Algunas veces yo me sentí mal, me sentía que el mundo se me desmoronaba encima, porque él tenía siempre eso, que quería estudiar. Una vez me hizo comprarle un uniforme y traerlo a la escuela.
En la escuela me lo rechazaron. Y fue muchas las lágrimas que él derramó y yo también. Porque él tenía ese deseo de estudiar y no lo dejaron. Pero después encontré un buen samaritano que era director de una pequeña escuela que queda del lado atrás del pueblo. Me dijo, mándamelo que yo lo recibo. Y él estuvo estudiando ahí hasta que perdió la visión. La doña María me dijo que la cogiera. Yo, de una manera sincera, lo tomé, lo eduqué y hasta el momento el niño hace las labores que tiene que hacer con sus limitaciones físicas. Él cocina, él cuela un café. Un señor que vende en el mercado, él se lo lleva, él le ayuda a vender, a empacar las cosas, se lo lleva para allá, para Angostura, a cultivar saladillo. Quiero escribir, quiero aprender a leer y a escribir. Quiero estudiar. De lo único que él habla es de estudiar. Ya que nosotros sabemos, tenemos derecho a enseñarle a ellos para que ellos aprendan también. Y es una forma también de devolverle algo a la sociedad que tanto nos ha dado, porque somos parte de las mismas y como personas sociales también debemos estar prestos a ser voluntarios, a colaborar para que el desarrollo nos llegue a todos. Porque ellos también tienen derecho para aprender a igual que nosotros. Me siento feliz porque hay algo que se puede realizar. Es una luz al final del túnel.